En el 2020 se declara pandemia, cierran fronteras. En Perú hubo cuarentena 3 meses, todo se volvió virtual y ahí conocí a Martín Pugliese. Lleva 20 años haciendo stand-up comedy, participó en Comedy Central, Ciudad Emergente, ganador de un Martín Fierro y profesor de stand-up comedy. En el 2021 le dije si le podía hacer una entrevista y bueno, los dejo con la entrevista. Y me he dado cuenta que no hay una estructura clásica de, digamos, setup punch en sus... cuando usted hace... Perdón, una estructura de, no llegué a escuchar ese final. Ah, setup punch, como que... Ah, sí, 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 sí. Está, pero está oculta dentro de todo ese juego físico, actoral, dramático, está oculto, pero a veces está, por ahí el setup son 3 minutos de algo que en el momento igual va teniendo comedia y te va haciendo reír, y el punchline viene después de esos 3 minutos. Entonces, si vos te abstraes y mirás la estructura, vos decís, acá hay un chiste de comparación, por ejemplo, o acá hay un remate no sé, de un cambio de ángulo, pero por ahí duró mucho más la preparación y no fue, y no se nota por ahí eso, pero está, digamos, está, pero sí es verdad que me tira mucho más el otro tipo de juego, digamos, que tenga que ver con, con lo físico, lo dramático, la narrativa, digamos, que el stand-up responda a una narración o a una narrativa que hay ahí como incluida dentro de la idea. Lo fui descubriendo muy temprano y tal vez me benefició que los primeros 3 años, el primer año sí, o sea, tuve mucho contacto con los estudiantes de stand-up de ese movimiento, que eran muy pocos. Pero después entré a trabajar a otro lugar, que era un varieté, y era el presentador de ahí. Entonces no tenía contacto con otros comediantes de stand-up muy asiduo, más allá de empezar a conocer a los primeros que arrancaban en esos años, y eso me sirvió para no enviciarme, me parece. Me ayudó a poder desarrollar tranquilo un estilo propio sin que otros te digan, pero acá no estás haciendo una lista de 3, te falta como, me parece que acá deberías decir tal cosa. No tuve ese problema que por ahí otros tienen cuando empiezan, que es la mirada del estudiante, colega, que suele tratar de hacer encajar todo en estilos preconcebidos. Y en mi caso no tuve esa suerte y esa mala suerte, sería como que el doble juego. Entonces pude explorar como más tranquilo los errores, transitar como mucho más tranquilo los defectos que después generaron un estilo. Pero entonces usted no es mucho de probar con gente, o sea, con otros comediantes, con Me gusta amigos. más, me gusta más probar en el escenario. Es medio kamikaze esto, pero me gusta muchísimo probar en el escenario. Lo hago mucho, mucho, mucho. Eh, Cuando el show ya está consolidado, las pruebas son de pequeñas semillas que van creciendo internamente. Pero cuando el show no existe todavía como concepto, eh, hago como una etapa de 3 meses o 4 meses en donde me dedico a pegármela fuerte contra la pared, digamos. Es como, me parece que a poder equivocarme más, a probar cosas nuevas. De hecho, este show, el germen de este show fue una hora entera nueva que se probó como idea sin siquiera tener demasiados chistes escritos, sino que estaban todas las ideas en un papel así sueltas. Y bueno, voy por acá, voy por acá, voy por acá, después por acá, después por acá, después por acá. Yo sé lo que me ata con cada idea, eso es un beneficio, pero la primera vez fue una hora entera en un lugar, y yo digo, bueno, pobre esta gente, pero se le avisa a la gente igual que se va a probar, y es como muy gratificante ver qué cosas no, qué cosas sí, y así empieza el trabajo de prueba. Pero pasan cosas muy lindas, incluso pasan cosas muy lindas que quedan en el camino, porque después no se pueden repetir por algún motivo, ¿no?
por algún motivo hay que abandonar algunos materiales o algo que no forman parte del show definitivo. Entonces, en esa etapa de prueba yo creo que la gente también se lleva algo muy copado, que es haber visto algo que está bueno para mí, para ellos, que pasó y nunca más se va a ver, digo, me parece que eso está piola. Es como más me gusta probar el material, con el público real, concreto, puro, viste, que no tiene como ningún prejuicio. Entonces usted no es mucho de escribir, o sea, Escribo sentarse. después. Sí, y en realidad ahora ya casi no escribo. Escribo ahora tuve que escribir el show para registrarlo, por ejemplo, que fue previo al estreno, una semana antes lo escribí. Pero la repetición hace que exista un texto, digamos, que exista un guión. Digo, yo soy muy de elegir algunas palabras por sobre otras. No me da lo mismo. Si bien la palabra texto es una mala palabra, digamos, para el stand-up, a mí no me da lo mismo, incluso en la preparación o en algún segmento, más allá de los remates que sabemos que todos solemos terminar diciendo las mismas palabras siempre en la parte más clásica del chiste. Hay momentos de la pintura, digamos, de la descripción, de lo previo, de la preparación, en donde no me da lo mismo una palabra que otra, pero eso lo voy descubriendo en el proceso. Y en donde se va encontrando que por ahí la palabra mejorar no es mejor, o perfeccionar es mejor que mejorar en lo que estoy diciendo. Entonces se va consolidando esa palabra y forma parte, y la otra ya no se dice más. Entonces no hay sinónimos en la estructura mía que a veces puedan ser parte, porque esas palabras, más allá de las que están como parte del remate, que son claves, digo, empiezan a ser fundamentales para el juego. Entonces sí existe un texto que está escrito pero en la cabeza, no lo bajo hasta que no es necesario escribirlo por algún motivo burocrático. Entonces, si vos me decís, ¿cómo haces? Bueno, no sé, pero lo recuerdo perfectamente. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Hay bloques, dentro de los bloques, o los bits, hay segmentos que tienen más flexibilidad. En momentos en donde se requiere bajar al público para asentar una idea, entonces esos son los momentos que pueden ir cambiando semana a semana. Y ahí no me molesta para nada que se modifiquen. Pero no escribo más allá que... Escribo mucho borrador, muchísimo borrador de ideas, no de chistes, mucho borrador. Y veo, cuando repaso, y la otra vez me mudé, y buscaba los cuadernos y digo, mirá, esta idea que recién fue dicha 3 años después, ya la escribí acá, la volví a escribir acá. Es como que no lo escribo para hacerlo, lo escribo para tenerlo escrito. Son ideas de pensamientos más que de chistes. O sea, son pensamientos, por ejemplo, te digo, ¿cómo puede ser que en la sociedad tal sujeto ocupe tal espacio y a nadie le preocupe eso? ¿No? Entonces me ocupo de esa idea. Y al año siguiente veo que volví a escribirlo de otra manera. Y después encuentro otro cuaderno del año siguiente y está escrito y digo, ah, mira, y acá recién lo hice como parte del show. Entonces como que voy escribiendo más que nada para mí. No para probar o para hacer, y en algún momento esa idea me viene a buscar y la digo en el show, la hago formar parte del espectáculo. O como para registrarla y no se vaya, ¿no? Claro, eso, como, che, esto me parece que se me va a olvidar. O esto es una observación particular, digamos, tiene un rasgo, si bien forma parte de un pensamiento colectivo, me parece que hay algo que yo le estoy incorporando a este pensamiento. Entonces lo voy a anotar, porque es algo que vi, no sé, o sea, me ocurrió. No es un chiste, no es una premisa todavía, no es nada. Es una idea suelta. Eso sí anoto, eso anoto muchísimo, ese tipo de cosas. ¿Y cómo descubrió esa forma en la que usted trabaja? ¿No? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, a mí, yo hace poco recién he descubierto la forma en cómo yo también genero material. Pero antes de eso, tenía como preconcebido que el comediante debía escribir mucho. Y eso me frustraba un montón, ¿no? Porque decía, pero yo no genero material así, pero debería hacerlo.
¿Cuál fue ese proceso que usted llegó a identificar eso? ¿O de repente siempre fue así? No sé. No, no fue siempre así. Es más, y hace poco hice un show donde recorría como los materiales que más me habían gustado de cada año, ¿no? Entonces, cuando volví a hacer el primer material, me di cuenta de que estaba escrito específicamente con todos los trucos que tenemos los comediantes para hacer comedia, digamos. Había todo tipo de chistes, digamos, había act out, había cambios de ángulo, había juego de palabra, y todo era una premisa y todo tenía una actitud. Y estaba muy específicamente ordenado. Y me di cuenta de que me fue muy divertido hacerlo de vuelta ese material, porque tenía que meterle mucho ejercicio de diversión, es como volver a tocar tu primera canción. Y me tenía que divertir mucho para poder hacerlo cuando yo ya no hablo así en el escenario. Pero me divirtió un montón. Entonces, esa primera etapa escribía mucho y muchos chistes escribía y agarraba los temas que más me interesaban y sí los filtraba por todo el formato de stand-up, pero ya escrito. Con el tiempo hubo momentos de más crisis en donde empecé a escribir menos, o a escribir diferente, o a escribir esta de las ideas. Entonces, medio me frustraba también por el acontecimiento de que sentía que estaba escribiendo menos. Pero a la vez, en cantidad de shows, siempre cada año y medio, o cada 2 años como máximo, hay una renovación total de 1 hora y media de show diferente. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que estoy escribiendo menos si ese ritmo continúa? Entonces digo, no estoy escribiendo menos. Entonces, lo que me di cuenta en los últimos 5 años es que no escribo prácticamente nada. Pero estamos todo el tiempo, digo estamos porque por ahí también es tu forma, pensando, todo el tiempo pensando cosas. Pensando cosas, leyendo, viendo cine, como incorporando material. Y después, durante un mes o un mes y medio, estoy plasmándolo en algún lado después de 6, 7 meses de no haber escrito nada. Y eso tiene que ver, creo que con mi personalidad de postergar todo el tiempo las cosas. O sea que no es un estilo, ni algo recomendable. Es una forma de vivir, que es, no me puedo forzar a tener una cierta rutina, sí la rutina de pensar todo el tiempo, es decir, me pongo música, me leo un libro o veo videos sobre cosas que me interesan, o tengo conversaciones con gente como que me ayuda en ese sentido, pero esas son mis rutinas, pero no lo tomo como un trabajo, digamos, a eso. Pero no me funcionaría a mí en este momento la rutina de sentarme a escribir, creo yo. Ahora, me da mucha bronca cuando por ahí estoy dando clases y frente a algo que le pasa, por ejemplo, podría ser algún comediante compañero, dice, che, tengo esto. Y yo le digo, bueno, pero mirá, puede pasar esto. Y digo, mirá todo lo que puedo hacer en 1 minuto y medio. O sea, como cuando Maradona dijo, si yo no me hubiera drogado, ¿qué jugador hubiera sido? Entonces digo, si yo laburara, capaz que sería un muy buen jugador, digo, no lo sé, no lo tengo claro, pero digo, mirá si el ejercicio fuera diferente, pero a la vez no puedo, no me sale, entonces en un momento las ideas bajan todas juntas en un periodo más corto. Esa es mi forma de trabajar, no la recomiendo, pero digo, para aquellos que tengan la misma forma, no se frustren. ¿Cuánto peso le da usted al chiste a la hora de crear un material? Al principio nada, y al final sí, le doy como mucha importancia, como un 50-50, pero al principio nada. Al principio ni siquiera tiene que estar el chiste. Es más, si está el chiste, medio que dudo de ese material. Si se me aparece primero el chiste. Entonces, lo que pienso es, el peso tiene que ser la idea, que sea conflictiva, que tenga importancia, que sea importante para mí o relevante para mí. No importa si es relevante para el universo, o es una idea que le va a aportar algo a la humanidad, sino que tiene que ser algo que a mí me motive. Una vez que está eso, el chiste es importantísimo, pero a la vez
le doy mucha importancia al chiste completo, el escrito y el no escrito. ¿Qué quiere decir? Que considero que hay chistes muy sonsos en texto que solo se terminan de completar si la actitud de la premisa es la adecuada. Entonces, valoro mucho cuando el chiste, por eso a veces hay cosas que digo en el escenario que no parecen, vos decías, no parece un setup punchline, digo, no parece, pero lo es, solo que el remate no es solo lo que estoy diciendo, sino cómo llegás a lo que estás diciendo, qué te lleva a decirlo como lo decís, es decir, cuántos elementos invisibles forman parte de esa palabrita que es la línea de remate, o esas 3 palabras que son la línea de remate. Es decir, cuánta didascalia para los que hacen teatro, cuánto paréntesis habría escrito un director de teatro o un autor para decir cómo ese actor diría ese texto que está al final de la línea y cuántas cosas está queriendo decir con esas 3 palabritas que parecen un remate de juego de palabras y termina siendo en el fondo mucho más que eso. ¿Por qué? Porque es un chiste que incorpora un montón de sentido más. Entonces, en ese caso le doy mucha importancia. Ahora, al texto chiste no le doy casi nada de importancia. Es más, cuanto más completo es el texto chiste, es porque menos tiene menos carga dramática y emotiva tiene lo previo. Es decir, cuanto mejor, más ingenioso es la línea de remate, cuanto más ingeniosa es, más podría decirlo cualquier ser humano. Mi tía Marta, mi tía Aurelia y nuestros primos. Es decir, cuanto más ingenioso es el texto escrito, más podría apropiárselo cualquier comediante. En cambio, cuanto más ingeniosa es la estructura que lleva a cómo va a llegar esa línea de remate a formar parte de todo, de algo mayor, más difícil de apropiarse por parte de otro comediante es. Está buena. O sea que sí le doy importancia, pero le doy importancia a lo invisible del chiste también. Está buena eso. Y justo ahorita que me ha explicado esto, usted tiene, digamos, como que una rama del stand-up que es como que le incorpora lo dramático, ¿no? El drama, digamos. Ajá. ¿Cómo llegó a eso? Porque, por ejemplo, yo en el 2018 descubrí, digamos, la premisa, pero cuando estudié con usted, vi de otra forma la premisa, que me pareció una forma muy distinta de verla, ¿no? Sobre todo con esto de la lógica formal, que creo que hace que es como que vayas a algo más exacto, como que profundices un poco más en esa premisa que tenía. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo? Puede haber premisas no dramáticas, es decir, podría haber directa o de comprobación directa o indirecta. Por ejemplo, todos los termos debieran mantener la temperatura un buen tiempo. Eso es una premisa. Es una premisa comprobable, está escrita de manera comprobable. Entonces, ¿qué hace al termo que mantenga la temperatura del líquido que está dentro? No es dramática en principio, pareciera que no es dramática, es decir, no hay conflicto, no hay una tensión. Entonces, pero si yo digo algo como, hay termos que no representan bien su cualidad principal. El mío es un caso. Entonces, mi termo no quiere ser termo. Si yo digo mi termo no quiere ser termo, estoy ya empezando a meterle conflicto a la premisa. Es como que mi termo dura muy poco el tiempo de la temperatura del agua, entonces yo empiezo a hablar de eso. Hago una personificación del termo, empiezo a buscarle como que el termo tiene algo en contra mío, ahí hay algo dramático ya. Lo de las premisas me pareció importante cuando empecé a entender. Lo primero que entendí es que no era el setup. Eso para mí fue una revelación. El día que lo logré entender, lo entendí solito, porque no me lo habían explicado bien. Yo digo, claro, la premisa no es el setup. El setup es la información previa necesaria para que el chiste funcione. Pero la premisa puede no estar dicha, puede ser parte del imaginario colectivo, puede ser parte de algo que yo sugerí, que estoy tratando de demostrar.
Por ejemplo, mi mala suerte a la hora de relacionarme con los objetos cotidianos sería, si yo digo, tengo mucha mala suerte a la hora de relacionarme con los objetos cotidianos, y empiezo a hablar de los termos, y digo que en mi caso, nunca se me da el caso de que los termos, ahí está la lógica formal, nunca se me da el caso de que los termos respeten su condición de termo para conmigo. Entonces ya le metí al termo una calidad y lo voy a demostrar con cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, me voy, barro una cosa, o ordeno algo en la cocina y cuando tomé el primer mate ya está frío. Bueno, entonces mi termo está en contra mío. Eso en el caso de la lógica formal, a mí me gusta compararlo con la lógica formal porque son proposiciones las premisas. Son proposiciones que tienen que estar construidas de manera demostrable. Eso me encanta verlo así. Me encanta entender que en el lenguaje, todo lo que estudiamos en literatura y lengua en el secundario, nos sirva para algo, y en mi caso valoro mucho todo ese aprendizaje, y cuando mi hija me dice, ¿para qué me sirve esto? Le digo, gracias a esto vos comés. Entender la estructura, y en eso es que siempre como que la lectura me parece algo fundamental, más allá que ver series o el cine y todo, que está buenísimo porque te incorpora lenguajes poéticos, más que las series, el cine, pero algunas series también, te incorporan como un lenguaje poético que es buenísimo. Me estoy abriendo demasiado, pero después volvamos a esto que acabo de decir, si podemos. La lectura tiene una estructura, digamos, el autor te está planteando una complejidad primero a la hora de cómo componer, y después el lenguaje te plantea en sí mismo la estructuración que tiene el lenguaje, te plantea algo fascinante. Entonces, a mí me parece fascinante ese universo, el universo de composición que te lleva a entender, por ejemplo, en García Márquez, cuando yo leí El otoño del patriarca, digo, pero esto no tiene una puta coma, no tiene un punto. Digo, ¿cómo escribe este cristiano? Digo, ¿cómo? Y cuando empecé a verlo, se lo daba a ejercitar a mis alumnos de locución, y le digo, ¿ustedes quieren entrar al ISER? Bueno, lean bien esto. Entonces, empezar a entender que el lenguaje, más allá de las comas y los puntos, tiene una forma de estructurar y valorizar las ideas que en sí mismo ya te lo está dando, digamos, podría uno leer prácticamente, no digo que sí, pero sin tanta coma y punto, sino entendiendo cuál es el peso de cada una de las secuencias de palabras, de ideas. Entonces, cuando lean El otoño del patriarca, van a entender lo que digo, pero es fundamental. Por ejemplo, cuando lees un cuento de Cortázar que se llama Casa Tomada, esto se ve claramente. Empieza así el cuento, dice, nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros abuelos. Entonces el tipo ya hizo todo en esa primera parte. Dice, nos gustaba la casa, dice, porque guardaba los recuerdos de nuestros abuelos. Esa es la idea central. Pero hace así, separa, dice, nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, y se para abajo y dice, hoy que las casas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales. Y vuelve a la idea central, guardaba, y yo digo, Cortázar me abrió así la cabeza y digo, esto es lo que funciona. El lenguaje tiene todo, nos da todo para que hagamos esto. Entonces no podemos decir odio los colectivos. Perdón, colectivos no es muy latinoamericano, pero digo, no puedo decir odio las cafeterías. Hay que salirse de esa lógica. Hay que empezar a entender que el lenguaje nos está dando más como para poder visualizar una forma de argumentar que contenga todas estas estos submundos para poder llegar a una idea central copada. Si yo digo, no es el caso que este termo respete la idea de ser termo. ¿Y cuál es la idea de ser termo? Todos sabemos que la idea de ser termo es conservar la temperatura de un líquido. No es el caso en que mi termo respete la idea central de ser termo, es decir, parece termo pero no lo es. Todo eso puede ser una gran premisa a partir de ahora. ¿Por qué? Porque a este termo se le ocurrió la idea, en este caso, de no respetar la idea de ser termo. Entonces ya ahí tenemos un mundo mágico para meternos. Podemos... podría decir yo, el termo me odia, pero mucho más rico la idea de que el termo quiera salirse
del circuito legal de la termología. Entonces, tenemos como un mundo, la lógica formal me permite eso. No es el caso que se da que A es B en esto, porque A es B. A, que es termo, representa la idea de termo, pero no es el caso esta es la excepción. Entonces, la lógica formal me permite meterme en este mundo. A esto se le suma lo conflictivo. Ahora cierro paréntesis, cierro toda esta idea inicial. Lo dramático me llega previo a reconocer todo el stand-up, y me llega por un profesor de teatro que nos hizo entender el mundo de los clásicos de una forma particular. Nos hizo ver que detrás de todas las letras que había en Shakespeare, en Chekhov, en Miller, en todos en Tennessee Williams, en todos los clásicos, en los clásicos españoles también, en García Lorca, en todo eso que era aburridísimo de leer para nosotros, cada semana leíamos un clásico y lo analizábamos. Y el tipo, mi profe, Marcelo Bernengo, lo nombro, ya no está entre nosotros, pero está acá, de alguna manera, nos hacía leer eso y nos decía, vamos a analizar la estructura dramática de esto. Entonces, la primera hora y media de la clase de teatro, nos sentábamos en una ronda y analizábamos qué fuerzas estaban jugando en este drama, porque nos explicó que todo acto teatral es un acto dramático, que tiene una tensión que va a ser resuelta recién en el final, previo al epílogo. Pero que esa tensión se va a ir acrecentando, y eso es lo que genera interés en el público. Entonces, el teatro va más allá de lo literario, por sí mismo, de lo narrativo, y tiene otra forma de narrar. Y la forma de narrar es que pueden ser bellas las palabras, pero más allá de eso, debajo de esa belleza que puede tener Shakespeare, no estamos acá para recitar poesía, nos decía, ni para salir al balcón a recitar, sino para mostrar la calentura que tienen esos dos jóvenes, y que esa calentura incluso genera una inconsciencia de rebeldía que hace que se rebelen contra sus familias, pero no demasiado consciente de que están transgrediendo un orden mundial o vaya citadino, sino que salen a rebelarse contra lo conservador, digamos, contra sus familias. Son dos adolescentes que no es el amor eterno porque sí mismo, sino muestra que hasta hace unas horas Romeo estaba enamorado de otra, pero ahora ella es el amor de mi vida. Son adolescentes, dice, y van con todo, y esta obra no para. Si Romeo fuera Hamlet, tendríamos un problema, dice, porque no subiría al balcón sino hasta el último acto, y esta obra sería una porquería. Y si Hamlet fuera Romeo, o sea, y viceversa, digamos, tendríamos un gran problema. Es decir, que lo que escribió Shakespeare va mucho más allá de la belleza poética de sus palabras, y él nos hacía ver cuál era la estructura en la que estaba todo el tiempo en pugna y luchaban, y cómo esas fuerzas iban creciendo y se iban redefiniendo en la lucha. Y que todo lo que estaba escrito confluía para que eso funcione. Todo lo que estaba escrito en Shakespeare y en todos, y en lo moderno y lo actual también funciona así. Si uno agarra Breaking Bad, puede ver la estructura de Macbeth, por ejemplo, detrás. La autodestrucción de ese ser humano que no para hasta no destruir todo lo que lo rodea, como una fuerza medio centrípeta, digamos, que absorbe todo lo que lo rodea, y no para, y no se redime sino hasta el final, y podríamos hablar de una redención, pero él se autodestruye, digamos. Eso es Breaking Bad, y genera una modificación por su ambición de poder de todo su entorno. Es maravillosa en ese sentido. Y todo lo que está en Breaking Bad está puesto para que pase eso. Y todas las fuerzas están tratando de que eso no pase. Incluso él tiene una fuerza interna. Lo más interesante de los dramas contemporáneos es también que incorporan mucho la idea psicológica, es decir, que la contradicción que uno ve afuera también está dentro del personaje. Entonces, en Breaking Bad se ve eso. Todo eso se puede trasladar al stand-up. Ahora, ¿cómo? Bueno, eso sería digno de una charla muy larga, pero esa idea dramática a mí me partió la cabeza.
la ejercitamos durante tanto tiempo, años estudiando con él, todas las semanas leyendo un clásico nuevo, que se me incorporó, se me hizo, de aburrido pasó a divertido, empezar a ver cómo era divertido leer Cyrano de Bergerac, era divertido ver Otelo, leer Otelo y entender lo que estaba pasando detrás. Me decía, imagínense el fuego, el balcón, ya está armado el primer acto, decía, hay fuego, está toda la turba yendo al balcón del rey, no del rey, bueno, el soberano de la ciudad, digamos, diciéndole que la hija estaba con el negro, digamos, y están haciendo el monstruo de dos cabezas, o sea, eso es lo que dice Shakespeare. Están haciendo el monstruo, a tu hija se lo están haciendo. Entonces, era cómo Yago desata la fuerza inicial de este drama que es Otelo. O sea que el protagonista para mi profe de Otelo no era Otelo, sino que era Yago. Que Shakespeare es tan inteligente, dice que no le puso el nombre de Yago a la obra, porque Yago actúa en las sombras, incluso en el título de la obra. Mirá la interpretación que nos dio el tipo, y nos dice cómo en el primer acto ya está todo desenvuelto, y esto va a terminar mal. La semilla está plantada, digamos, esto no puede terminar bien. Y eso se traslada al stand-up, solo lo voy a mencionar a través de la actitud. La actitud es la que direcciona. Vos tenés un personaje, una persona escénica, que tiene un contenido psicológico muy fuerte, que es muy tridimensional, porque somos seres humanos reales y concretos. Tímidos, no tímidos, egocéntricos, no egocéntricos, súper envidiosos, excesivamente cariñosos, no sé, como fuera que es cada ser humano que hace stand-up, cada uno diferente. Y encima tiene una posición que es la actitud. Y del otro lado, ¿hacia qué tiene la actitud? Hacia un conglomerado de cosas que ahora llamamos premisa, que es una agrupación de palabras que ya no es un colectivo, sino el acontecimiento de subir al colectivo. Es particularmente el acontecimiento de subir antes que nadie, es decir, ambiciono poder estar primero en el asiento. Entonces, ese conglomerado del lenguaje ya me posicionó, tengo una actitud, entonces se desenvuelve un drama, pequeño por ahí dura más, pero no hay por qué quitarle la pierna fuerte a esto. Es decir, el stand-up puede tener incorporados grandes dramas dentro de sí, porque encima tiene la capacidad de ser una dramaturgia muy fresca, que me parece que le pegó un cachetazo al teatro en algún punto, porque los que te hablan, es como la nueva música, digamos, como el trap o el rap, o digamos, le pegó un cachetazo al rock, y el stand-up le pegó un cachetazo al teatro. ¿En cuanto a qué? A que los seres humanos que están haciendo stand-up bien, están hablando como seres humanos reales. Ahora, si a eso le incorporás el concepto de lo dramático, me parece que es una piña como muy fuerte. Perdón que me explayé tanto. No, está bien, profe, está bien, no se preocupe. Venga, ya que queda 4 minutos, algo pequeño. Una vez lo escuché decir que los estandaperos caminamos muy mal el escenario. ¿A qué se refería con eso? Caminamos muy mal. Sí, el escenario. Y puede haber sido que tenga que ver con que a veces sí, a veces se camina por caminar, es decir, bueno, hay quienes empiezan a, sobre todo te das cuenta de las primeras preguntas que te hacen, y dices, bueno, pero ¿cómo me tengo que parar? ¿Cómo tengo que caminar? O si me quedo quieto es mejor porque tal cosa. No, la necesidad de caminar te la da la emocionalidad en la que estás subido en el momento. Y obviamente que yo, imagínate, diciéndote todo esto que te dije recién, yo hubiese estado como un león caminando de un lado a otro, y frenándome en cada concepto. Eso es, el impulso te lo da la acción, es decir, y la acción a veces es estar quieto. Eso yo lo aprendí en el teatro. Entonces, hay acciones que es hacer un silencio, hay acciones que son estar quieto. Entonces, me parece que en eso estamos más como pensando en, bueno, camino porque hablo así, o porque mi estilo es que voy caminando, y no pensamos en lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, lo que me está pasando cuando estoy hablando. Y sí creo que la tensión de hablar frente al público a veces genera que se camine de más o de menos, o que se mueva a tontas y a locas quien está haciendo comedia en ese momento, para adelante y para atrás, o vos ves como
como que no hay un peso en la forma de pisar el escenario. Y me parece que eso te lo da la acción por la cual vos estás siendo arrastrado. Y hay siempre acción. Yo te estoy explicando algo, estoy tratando de que entiendas algo, estoy atajándome o justificándome. Siempre hay una acción. El comediante, por más que esto es un acto elocutivo, digamos, o llamarlo como quieras, que no siempre pueda ser considerado por todo el mundo un acto dramático, cada momento tiene una acción, que es, estoy justificándome, estoy explicándote, estoy convenciéndote. Entonces, eso tiene una forma de pisar también, más allá de, fuera de lo dramático, si querés. Y yo creo que no le damos mucha importancia. Como que no le damos mucho peso. Creo que ni siquiera lo tenemos muy registrado. No, Creo. no. Ajá. Creo que lo pasamos como que a segundo plano. Me parece interesante. Consejos para los que se quieren dedicar a hacer stand-up de manera profesional. ¿Qué le diría? Y lo primero es, me parece que son dos cosas, separar dos cosas. Por un lado, la dedicación es fundamental, la dedicación, yo diría casi constante, en el sentido de que estás todo el tiempo pensando en esto. Eso, si eso te aparece, es porque está bueno que te dediques a esto. Si estás todo el tiempo pensando en esto y mirar comedia, ver comedia, compartir comedia, pero también mirarse interiormente, en la misma cantidad. Es decir, no solo mirar a otros comediantes, no dejar de mirarlos, pero mirarse internamente también en la misma cantidad, aprender de uno mismo también en cantidades iguales. Eso por un lado. Y por otro, como tener un análisis del mercado laboral, porque dedicarse a esto para vivir de esto es un tema en Latinoamérica, me parece. Es un tema complejo. Yo, por lo que entiendo de conocerlos a ustedes, a los comediantes chilenos, a algunos comediantes colombianos, es como que si sacamos a México, Latinoamérica para abajo, hay como un esfuerzo extra que tenemos que hacer. De México para abajo, me parece que hay que hacer un esfuerzo extra que tiene que ver con complementar, digamos, con poder pensar que uno puede encontrar dentro de este mundo la idea de poder complementar dando clases o haciendo eventos privados, pero sí, hay que mejorar la comedia, es fundamental. Mejorar tu comedia es fundamental para llegar a vivir de esto. Obviamente que algo que me sale muy mal a mí, pero que las relaciones públicas son fundamentales también en este universo. Pero bueno, que van a ser muy felices si se dedican todo el tiempo a esto, más allá de que no, tal vez no ganes lo mismo que trabajando en una multinacional, vas a ser muy feliz, y eso yo creo que no se paga, no se paga con nada. Está bárbaro. Así que, más que, no creo haber sido muy bueno en estos consejos, pero me parece que son esos dos. Está bueno, profe. Y ahora sí, para cerrar, sus redes sociales, su Gmail, porque usted dicta clases. Así que, Sí, por las clases me pueden escribir, doy clases con Flor de Agostino, eventualmente a veces solo y ella a veces sola también, pero muchos damos juntos. El mail para las clases es curso comediantes pd, o sea, Pugliese de Agostino, cursocomediantespd@gmail.com. Mis redes, sobre todo en Instagram, me encuentran ahí más activo, es @martinpuglieseoc. Y bueno, www.martinpugliese.com creo que es mi página, ¿no? Ahí hay videos y cosas que vamos subiendo, y está bueno. En YouTube hay shows completos para ver también, así que el canal de YouTube está bueno que se suscriban, porque siempre vamos a ir subiendo material ahí, y está piola que lo puedan compartir, está buenísimo. listo, profe. Ahora sí, ya, porque creo que ya son 2:47, ya tiene que ir a hacer sus cosas. Así Hoy que, tengo evento privado, sí. Bueno, de mi parte, mandarle un beso grande a todos los comediantes conocidos y por conocer de Perú, que yo ya se los dije, tienen como una particularidad, que son muy originales, muy diferentes entre sí, y eso está buenísimo. Y bueno, ojalá nos veamos las caras fuera de estos formatos en algún momento, o ustedes vengan para acá, o yo pueda ir para allá.
Y un abrazo enorme para vos, Ronald. Listo, profe. Gracias. Saludos a Flor. Nos vemos. Le mando, dale. Abrazo gigante. Me pareció bueno. El de, el de los extraterrestres. Que Ajá. si no te puedes subir a la nave es porque tiene rotura de abductor.